El siguiente video tratará sobre los principios SOLID. Para saber sobre Solid necesitamos remontarnos a los años de los primeros desarrolladores, cuando hacían sus programas enfocándose únicamente en que un programa tenía que cumplir con una tarea establecida, con un buen performance. Poco a poco los sistemas han ido evolucionando, lo cual significa que se han vuelto más robustos y más difíciles de mantener. Es por eso que los programadores se ven en la necesidad de crear una serie de principios para proporcionar a todos los programadores una serie de herramientas en la programación orientada a objetos, que nos permitirá construir programas más fáciles de mantener con una mejor calidad de código. Como resultante de estos principios llegó Solid, y Solid no es más que un acrónimo inventado por Robert Martin a comienzos de la década del 2000. Solid significa Single Responsibility, Open Cloud, Linux Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion. Primer principio, S. Responsabilidad simple, Single Responsibility. Bueno, mi nombre es Enon Verdales. En esta oportunidad les voy a explicar sobre los principios SOLID, donde la primera letra nos hace citar al principio de responsabilidad única. Lo que nos pide este principio es que cada clase debe de tener una única responsabilidad. A continuación, vamos a presentar un ejemplo fácil, concreto, donde eh, básicamente se refiere a qué es lo que se refiere este principio. Acá tenemos diseñado un supermercado y tenemos aquí una clase empleado, donde el empleado se encarga a cobrar clientes y a reponer el stock. Bueno, básicamente esta clase está muy bien, ¿no? Pero a medida que quizás el supermercado va creciendo, vamos a necesitar que cada empleado se dedique a cobrar al cliente y reponer el stock. Entonces, si nosotros aplicamos lo que es los principios SOLID, tendríamos un modelo similar a este, donde tenemos dos clases, ¿no? Donde tenemos lo que es cajero y donde el empleado solamente se encarga a lo que es cobrar cliente. Y tenemos otra clase que es este reponedor, donde el empleado solamente se encarga a reponer el stock. Entonces, esto es lo que básicamente se refiere a este principio, ¿no? Donde, donde cada clase tenga un rol específico. Bueno, eso es todo. Gracias. Segundo principio, O. Abierto, cerrado, Open Close. Open Close Participle, abreviado sería OCP. Bueno, en un mal diseño, cuando se modifica una funcionalidad durante el ciclo de vida, suele conllevar una cadena de cambios en módulos dependientes uno de otro. Para evitar esto, debemos usar este principio llamado Open Close. Las clases deben ser capaces de extenderse sin modificar su contenido. Seguir este principio ayudará a que nuestros sistemas sean más mantenibles en el tiempo y soporten mejor los cambios. Una clase debe estar abierta a extensiones, pero cerrada a las modificaciones. Bueno, ahora les mostraré un ejemplo de una embotelladora de agua. Desde que se formó, lo único que vendía era agua. Ahora se ha decidido vender Nestea y otros refrescos. Este fue su diagrama de clase que ha utilizado siempre y no han tenido ningún problema. Pero cuando ellos quieren añadir la botella de Nestea, el Nestea pues ya no lo pueden añadir en esta clase sin tocar al padre. Entonces, esto es un mal ejemplo del mal diseño
para poder haberlo hecho sin tener que modificar esta clase. Tenían que haber utilizado una interfaz botella. Entonces, si desde el principio hubieran instanciado una botella genérica, lo de abajo sería una botella abstracta, en lo cual alberga una botella de agua. Cuando quisieran añadir la botella de Nestea, lo único que tienen que hacer es unirlo en la parte de abajo de la botella abstracta. Tercer principio. L. Sustitución Liskov. Liskov Substitution. El método sobre Liskov fue introducido por Barbara Liskov el año de 1987 durante una conferencia en la cual decía sobre que la jerarquía y la abstracción de datos. El método Liskov Substitution Principle lo que nos permite es que si una función recibe un objeto como parámetro de nuestro código está usando una clase y también está extendida. Tendremos que poder utilizar las diferentes clases hijas que hemos creado y al utilizarlo que no genere ningún error. Cuarto principio. Segregación de la interfase. Interface Segregation. La segregación de la interfaz, o a decirle en inglés, Interface Segregation. Este principio viene a decir que ninguna clase deberá depender de métodos que no usa. Las interfaces nos ayudan a desacoplar módulos entre sí. Este principio divide las interfaces que son muy grandes en otras más pequeñas y adaptadas al cliente, ya que las interfaces pesadas no escalan bien. Una interfaz lo marca el cliente que lo consume, por lo tanto no debe tener métodos que no va a utilizar. Un ejemplo de la vida cotidiana para entender un poco más lo que es el principio de segregación de la interfaz. Por ejemplo, una señora quiere adquirir la línea de teléfono, va a una compañía, la compañía le dice que hay una promoción para adquirir línea de teléfono más internet más cable, un paquete. La señora acepta con tal de tener línea de teléfono. Va a su casa normal, tiene la línea, va utilizando, pasa tiempo después y no tiene línea. La señora acude a la compañía y en la compañía le manda a un agente de mantenimiento. El agente lo arregla la línea normal y tiene de nuevo línea. Pasa tiempo después y de nuevo la línea, quiero decir que no hay línea. La señora de nuevo acude a la compañía le dice que debe hacer una actualización a través del internet, usando el internet. Según el principio de segregación de interfaz, esto no debería ocurrir así. ¿Por qué? Porque la línea de teléfono depende del internet, lo cual no debería ser así. Deberían ser cada uno independientes. Para explicar un poco más, otro ejemplo, un poco más lo que es la segregación de interfaz, acá tenemos un problema que rompe el cuarto principio, ya que tenemos acá el proceso manual y acá tenemos el proceso automatizado. Pero el proceso automatizado no utiliza los métodos de reiniciar y finalizar. Pero el proceso manual se utiliza los cuatro. Pero en el interfaz tenemos los cuatro métodos, lo cual no está hecho todo con error. Aplicando la solución del cuarto principio de Solid, tenemos el proceso automatizado con solo las dos variables, tiene los dos métodos que va a utilizar, y en el proceso manual tenemos los cuatro métodos y cada uno con su interfaz, ya que esto ayuda un poco más a que sea más accesible al usuario. Acá tenemos en el proceso automatizado su interfaz con inicializar y finalizar, y eso también va relacionado con el proceso manual, ya que las dos clases utilizan los dos métodos. Pero para el proceso manual aumentamos en otra interfaz con dos métodos más que son propios de ellos, que es suspender y reiniciar. Esto sería una solución o un ejemplo aplicado del cuarto principio de Solid.
Ahora vamos a pasar con el quinto principio. Quinto principio de inversión de dependencias, dependency inversion. Este principio tiene como objetivo el uso de abstracciones para poder conseguir que una clase interactúe con otras clases sin que ésta la conozca directamente. Esto quiere decir que las clases del nivel superior no tienen que conocer a las clases del nivel inferior. Dicho de otra forma, no debe conocer los detalles. Dependency inversion es la técnica que nos permite que un componente llame a otro componente sin depender de ellos en su compilación. Si nos fijamos en la imagen, supongamos que tenemos nuestro componente negocio y este componente tiene un algoritmo y una pyramid object, que si al pyramid object le implementamos una clase en concreta en un componente aparte, entonces podríamos invocar al algoritmo que funciona con polimorfismo, y lo más interesante es que al ejecutar este algoritmo, él va a estar llamando a lógica que está en el otro componente. Veamos que en tiempo de compilación tenemos una dependencia que viaja de izquierda a derecha, pero en tiempo de ejecución viaja de derecha a izquierda. Dependency inversion habla de la estabilidad y la capacidad de la reutilización de los componentes de alto nivel en una aplicación. Tenemos una aplicación ya implementada, entonces podemos aplicarle la reutilización y hacer cambios en los componentes que específicamente depende de una tecnología. Esta reutilización permite que podamos usar la tecnología en menos tiempo y que a su vez haya menos riesgos de generar algún tipo de defecto. Carlos Ble nos dice que un módulo concreto A no debe depender directamente de otro módulo concreto B, sino de una abstracción de B. En la imagen vamos a pensar que aquí está nuestro componente de negocio, pero también tenemos una pirámide object y recordemos que está lleno de otros objetos y que estos objetos llaman a otros objetos gracias a la herencia que se realiza en el principio Liskov. Todo viaja como si fuese un solo canal de comunicación y hacia todos los objetos, como si todos se alimentaran de la misma fuente. Entonces, esta pyramid object se hace abstracta, entonces tendrá una propiedad que se llamará fecha actual. Como es un componente de negocio y no se puede acceder a ella, entonces la haremos abstracta. Y aquí arriba tenemos un componente que se llamará data service. Y aquí tendremos la compilación en una clase concreta donde fecha actual tiene un llamado de una base de datos. Entonces este algoritmo va a querer fecha actual y se lo pedirá al parameter object. Ahora si observamos la imagen de la izquierda, consideramos un objeto botón y un objeto lámpara. El objeto botón reacciona a un estímulo cambiando su estado entre encendido y apagado. Puede ser un botón físico, uno de una interfaz gráfica de nuestro teléfono o incluso algún tipo de sensor. La lámpara, si recibe la orden de encenderse o de apagarse, actuará en consecuencia, no importa qué tipo de lámpara sea. Una modelización clásica de este sistema sería una clase botón que contiene una instancia de la clase lámpara, a la que cambia su estado entre encendida y apagada. El problema de este modelo es que el botón está demasiado acoplado a la lámpara y necesariamente a este botón le costaría encender y apagar un motor, por ejemplo, porque ya tiene la lámpara dentro de su estructura. Ahora, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, vamos a aplicar acá dependencias a este sistema a ver qué conseguimos. Ahora ya no se conocen entre sí el botón y la lámpara, pero pueden funcionar juntos. De hecho, podríamos cambiar fácilmente el objeto que interactúa con el botón para que fuera un motor de un coche. Si observamos la imagen, la interfaz botón no tiene por qué conocer cómo funciona el mecanismo del botón concreto, ni saber nada sobre la lámpara. Algunos están pensando que seguramente nuestro botón esté pensando para utilizarse solo en lámparas, por genéricas que éstas sean. Pero esto se puede solucionar con la ayuda de un patrón adaptador que adapte la información que recibe el objeto con la que espera recibir. Es una manera fácil de trabajar con software de terceros que no podemos cambiar.